Bueno, vamos a empezar con el último criterio, el último de funciones, que en el que lo que se nos pide es que aprendamos a representar funciones, ¿no? Cuando representamos funciones siempre vamos a tener que analizar estos 6 puntos, bueno, los que nos pidan en el ejercicio, ¿no? Pero con esto haríamos un estudio completo, ¿no? Todo ya lo hemos visto a lo largo del bloque, ¿no? Tenemos que estudiar su dominio y su continuidad, simetría, periodicidad, no va a hacer falta porque solamente son las funciones trigonométricas las que presentan periodicidad y nosotros nos vamos a centrar en funciones polinómicas y sobre todo racionales, ¿no? Vamos a estudiar los puntos de corte con los ejes y el signo de la función. Vamos a estudiar su asíntota o las ramas infinitas o parabólicas que presente, decrecimiento máximo y mínimo locales, que recordad que la información extraída de la primera derivada, y la curvatura. Esto era lo que en la clase anterior vimos, estudiar la monotonía de la función, y en esta vamos a estudiar la curvatura, ¿no? La monotonía era a raíz del estudio de la primera derivada, la curvatura a raíz del estudio de la segunda, ¿no? Como ya os he dicho, todos estos puntos ya lo hemos desarrollado en este curso, ¿no? Aquí va un pequeño resumen que tampoco me voy a parar mucho, en que podemos, para el dominio, pues recordar, nosotros nos vamos a centrar en funciones polinómicas que no dan problemas en ningún punto, y las funciones racionales que dan problemas en los puntos que anulan al denominador, que en la mayoría de los casos suelen ser asíntotas verticales, ¿no? También puede que tengamos que representar en algún momento alguna función a trozo. El tema de la simetría también lo vimos, periodicidad ya digo que no, tenemos que calcular f de menos x y compararla con f de x. Si son iguales, la función es simétrica par o respecto al eje de ordenada; si son opuestas, la función es simétrica impar o respecto al origen, ¿no? Lo más normal en la función, lo más frecuente, como veis, que la función no presente simetría, que estos dos valores no coincidan. Periodicidad, ya os digo, para el curso siguiente. El punto 3 es punto de corte con los ejes y signos. Bueno, aquí incluye también el punto 5, monotonía, y el punto 6, curvatura, ¿no? Recordar que los puntos que anulan a f de x son los donde se hace f de x igual a 0, son los puntos de corte con el eje x, la función es positiva, damos valores a ambos lados, como veis, ¿no? Del punto, y donde positiva y donde negativa hacemos su intervalo. Recordar, bueno, lo mismo hacíamos cuando lo vimos en la clase anterior, f' de x la igualábamos a 0, eran los posibles máximos o mínimos, y donde f' era positiva, función creciente, decreciente, y los mismos criterios para curvatura. Recordad que tenemos que los puntos de corte, para estudiar el signo en todos los casos, representamos los puntos que anulan lo que estemos estudiando. Y recordad que los puntos dudosos, en nuestro caso los que anulen denominadores, los que limiten trozos, tenemos que incluirlos en cada tramo, ¿no? O sea, hay que incluir esos puntos en todos los estudios. Las asíntotas, tanto las verticales, que son en las funciones, o sea, suelen sacarse cuando el denominador o el argumento de los logaritmos es 0 y tenemos que estudiar su posición. Recordad que son los puntos donde la función se va más o menos infinito. Y recordad que asíntotas podía haber o asíntotas horizontales u oblicuos o ramas parabólicas, solo una, digamos, por cada lado, ¿no? En el caso de los criterios, en el caso de los racionales, este cuadro ya lo hemos trabajado en clase, ¿no? Teníamos que comparar, pues si está por encima o por debajo, y el tic cuando era horizontal era cuando el límite, cuando x tiende a infinito de la función era finito. Cuando si es infinito pasábamos a la oblicua, m era límite cuando x tiende a infinito de fx partido por x. Si ese me salía un número finito, pues hacíamos n con esta fórmula, y si los m y n eran infinitos, pues entonces presenta ramas parabólicas. La situamos colocando el límite y fuera. Y lo que es crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo locales, y con cavidad convexa de puntos de inflexión, ya lo vimos, lo tenemos de la clase anterior, que vimos algún ejemplo. Os incluyo también una tabla de derivadas, la sencilla, toda la regla de derivación, y recordad que la regla de la cadena, ¿no? Si en lugar de ser e elevado a x elevado a f de x, pues lo mismo, o sea, por ella misma, por la derivada de f, lo que es la regla de la cadena. Lo que es la derivación implícita, la derivación logarítmica, es para el curso siguiente. Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito, son todos del ejercicio 4, el último ejercicio que está propuesto, ¿no? Pues vamos a representar esta función polinómica de grado 3, ¿no? Ya me he puesto unos ejes, ya me he hecho una pequeña plantilla, ¿no? Que para ahorrar un poquito de tiempo. Vamos a estudiar su dominio, pues como toda función polinómica, su dominio es todo R, no hay denominadores, no hay ningún problema, y es continua en todo su dominio.
polinomio, su continuidad, son todos los puntos de la recta real. Funciones polinómicas, recordad, no dan problema en ningún sitio. Simetría, periodicidad ya me había dicho que no lo vamos a estudiar. F de menos x, pues sustituyo donde pone x, pongo menos x y compruebo si es o la misma f de x o la opuesta. Pues bien, f de menos x, donde pone x ponemos menos x, sería menos x elevado al cubo, menos 2 por menos x elevado al cuadrado, menos 5 por menos x y más 6. Aplicando la regla de las potencias para base negativa y demás, base negativa elevada a impar se queda negativo. Esto sería más x al cuadrado, pues menos 2x al cuadrado, menos por menos más 5x y más 6. Esto que he obtenido, f de menos x, lo comparo a ver si fuese igual. ¿Será igual a f de x? Pues no, ya hemos visto que por ejemplo el primero ya falla, tengo un menos y aquí es más, pues la función no es simétrica par. No es simétrica par. Ahora me pregunto, ¿será igual a la opuesta de f de x? Pues voy comparando. Menos x al cubo de momento funciona. Pero menos x al cubo funciona, pero ahora aquí tengo menos 2x al cuadrado y para que fuese la opuesta aquí tendría que ser un más. Por lo tanto también es distinto, ¿no? F de igual a menos f de x, ¿vale? Recordad que menos f de x sería menos x al cubo más 2x al cuadrado más 5x más 6. Y observar que qué signos son los que cambian. Cambia este signo y este signo es igual, más 6 sigue igual, ¿no? Bueno, cambia todo más. Vaya. ¿Vale? Cambia ese signo, por lo tanto son distintos, pues esta función no es simétrica, no presenta simetría. Simetría, pues no presenta. Simetrías no presenta, que es lo más frecuente. Lo menos frecuente es que presente simetría. Venga, pues seguimos avanzando en el estudio, ya vamos por el punto 3, punto de corte con los ejes y signo de la función. Bien, los puntos de corte con el eje y son los más sencillos, es evaluar f en 0. Si me traigo la función, igual me ahorro escribir, a ver si funciona esto. No, pero bueno, me la traigo de aquí el valor de la función y la evaluamos en 0. A ver si me deja. Bien, ahora sí. Vale, pues evalúo f en 0. Hemos dicho f en 0 será donde pone x pongo 0 y hago cuentecilla, pues esto va a ser igual a 6, ¿no? Se me va esto y esto sin problema. Pues ya tengo el punto de corte con el eje y el punto 0, 6, ya lo puedo representar en mi gráfica, ¿no? Si he puesto aquí los ejes, pues ya sé que la función pasa por aquí. ¿Vale? Punto de corte con el eje y con el eje de ordenada. Para el eje x, pues recordad que para hallar los puntos de corte hay que resolver la ecuación f de x igual a 0. Tengo que resolver la ecuación x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Ecuación de tercer grado y tengo que aplicar la regla de Ruffini probando por los divisores del 6 más menos, o sea, tendría que probar en principio más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6, ¿no? Viendo que 6, 1, 7, menos 5, ya veo que con el 1 va a salir, ¿vale? Pues aplica mentalmente el teorema del resto y el valor 1 hace que el valor numérico de ese polinomio sea 0, ¿no? Pues 1, 1, menos 1, menos 1, menos 6, 0. Perfecto. Ya tengo el 1 y ahora lo que me quedaría por resolver es x al cuadrado menos... Recordad que esto sería x al cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Pues si resuelvo esta ecuación, sería 1 más y menos la raíz de 25, que es 5 partido por 2, con lo cual tengo otros dos puntos de corte, el 3 y el menos 2. ¿De acuerdo? Pues puntos de corte con el eje y, con el eje x, perdón, tengo 3. Puntos de corte serían lo voy a señalar aquí, este y este, ¿vale? Pues serían el ordenado de menor a mayor, menos 2, 0, 1, 0 y 3, 0. Menos 2, 1 y 3. Pues ya sé que la función menos 2, 1 y 3, la función también pasa por estos puntos. Además voy a, en estas líneas, no lo voy a hacer en continuo para no confundirlo con la... Bueno, esto no va a tener asíntotas, pero hay otras funciones que sí, ¿no? Los coloco
ejemplo, aquí estos puntos me va a permitir estudiar el signo y delimitar por dónde me voy a encontrar la función, lo mismo que hacemos con el estudio de las derivadas, del crecimiento, del decrecimiento y demás, ¿no? Si yo represento los puntos de corte con el eje Y, los represento en esta recta real que he preparado aquí, o sea, voy a estudiar el signo de f, o sea, intervalo donde es positiva y donde es negativa, ¿no? Por aquí estaría, por ejemplo, en menos 2, menos 1, 0, el 1 estaría más o menos por aquí y el 3 pues estaría más o menos por aquí, ¿no? Pues yo doy valores a ver cómo se comportan estos tramos. Recordad que aquí habría que incluir los puntos dudosos, donde dudemos que la función es continua o hayamos comprobado que no es continua, que en este caso no hay ninguno, ¿no? Pues voy a estudiar el signo de f, por ejemplo, en menos 10, f en 0, de f en 2 y de f en 10, ¿vale? Recordad que la expresión de f de x me la traigo por aquí, es esta, ¿no? Pues venga, f en menos 10, pues va a ser negativo, ¿no? Menos 100, luego le vuelvo a restar 40, negativo. ¿Vale? F en 0 ya lo había hecho antes, era el punto de corte con el eje Y, era 5, pues por lo tanto la función es positiva. F en 2, pues sería, sustituyendo aquí, 8 menos 8, menos 10 y más 6, pues negativo, sale menos 2 me parece que era, pero bueno, da igual, sale negativo. Si tengo el valor, pues luego me puede ayudar, que he dicho menos 2, ¿no? 2 al cubo, menos 8, menos 10 y más 6, no, sería menos 4, ¿no? F en 2 es menos 4, pues además de decidir que va a ser negativa, pues ya sé que la función va a pasar por el punto 2 menos 4, lo cual me va a ayudar luego a representarla. Y f en 10, pues se me va bastante arriba, pero 10 al cubo son 100, le resto 40 y 50, son 90, sale positiva, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué puedo decir ahora? Pues que la función es positiva. ¿Desde dónde es positiva? Pues lo señalo, por ejemplo, en color, este color, ¿no? ¿Dónde va a ser positiva? Desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, ¿no? Desde menos 2 hasta 1 y desde 3 hasta más infinito. ¿Dónde es negativa? Pues donde no es positiva. Desde menos infinito hasta menos 2 y desde 1 hasta 3. Y esto además, si lo represento, hemos quedado que es positiva en estos dos tramitos. Pues si en estos dos tramitos, aquí era positiva, ¿no? Aquí y aquí era positiva. Pues si es positiva significa que me la voy a encontrar por encima del eje X y nunca me la voy a encontrar por debajo. Pues aquí ya sé que la función no va a existir, lo cual si hubiera asíntota y demás me va a ayudar a situarla. Y aquí también, al ser positiva, por aquí debajo nunca me la voy a encontrar. La función me la voy a encontrar por aquí encima, pues haciendo lo que sea, ¿no? Por aquí abajo nunca. Y análogamente, si es negativa, los tramos en los que es negativa, por aquí abajo nunca me la voy a encontrar. Y aquí que es negativa, tampoco nunca me la voy a encontrar. ¿De acuerdo? Insisto, esto a la hora de estudiar las asíntotas, por ejemplo, pues si fuesen asíntotas verticales, pues ya las tendría situadas. O si hubiese una asíntota horizontal en el eje X, en la recta igual a 0, pues también las tendría situadas. Lo razono y asunto resuelto, ¿no? Bien, con esto concluiríamos el punto 3. Se me olvidó comentar que, como veis, es un poquito largo el tema de representar funciones. Asíntota, esta función no tiene, ¿vale? No tiene. Tendría que estudiar las asíntotas verticales, que sería un poco desplazado, pues no tiene, no hay puntos de denominadores ni nada, y asíntota horizontales, oblicuos y ramas infinitas, pues no, tampoco va a tener ni horizontales, porque el límite cuando x tiende a infinito de f de x es infinito. Tampoco va a tener oblicuas porque m, que era el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, también podéis comprobar sin ninguna dificultad que se va al infinito, ¿no? Por lo tanto presenta ramas parabólicas. Y ya las tengo situadas. Ramas parabólicas significa que la función se va al infinito. ¿Por dónde se va? Como ya he estudiado los signos, o sea, pongo aquí ya situadas al estudiar el signo. ¿Vale? ¿Por dónde se va la función? Pues está claro, esto se me ha quedado aquí, que me va a estorbar, pero no pasa nada porque esta parte me la llevo para acá y sin problema, ¿vale? La función, cuando la represente, me la voy a encontrar en algún punto de por aquí, yéndose por aquí,
por arriba recordad que al ser negativo en ese tramo no me la puedo encontrar y ahora va a estar por aquí, ¿vale? La función. En ramas parabólicas no sé cómo va a crecer, si va a hacer así, si va a hacer así, no lo sé, pero cuando tenga más datos lo haré. Lo que sí sé, ya os digo, lo que tengo de esta función es que pasa, vale, que pasa por este punto que tengo aquí, por este punto, que son los puntos de corte con los ejes, por este que me ha salido calculando fácil y poco más, ¿no? Y que se va por ahí. Ya podíamos estimar más o menos que la función, que a lo mejor hace una cosa parecida a esta, no sé dónde va a estar el máximo, no sé dónde va a estar el mínimo, pero esto es una posible gráfica de la función, suponiendo que esos fuesen los máximos y los mínimos, que no tiene por qué, ¿vale? Vamos a seguir concretando. Crecimiento, decrecimiento, extremo y tal, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es derivar la función. Podríamos hacer ya las dos derivadas por si nos interesa aplicar el segundo criterio en lugar del primero, ¿no? Para ver la derivada. Pues venga, derivamos f', son funciones polinómicas, las más sencillas de derivar. El exponente por la base elevada al exponente menos 1, menos 2 por 2, 4x, menos 5, ¿vale? Y la derivada segunda, ya que tengo la primera, pues la voy a hacer también. 6x menos 4. Derivo f' y tengo f segunda. ¿Qué tendría que hacer? Resolver f' de x igual a 0. Pues resuelvo esta ecuación. 3x al cuadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Con lo que x será igual a menos b, o sea, 4 más y menos la raíz de 4 al cuadrado menos por menos más 4 por 3 y por 5 partido por 2 y por 3. Con lo que x será igual a 4 más y menos. Estos serían 4 por 3, 12 por 5, 60 y 16. La raíz cuadrada de 76 partido por 6. La raíz de 76 pues tenemos que hacerlo en la calculadora. Sería aproximadamente, ¿cuánto podría ser? 8, 9, 8, algo, ¿no? Sería, no sé si tengo por aquí la calculadora preparada. Raíz cuadrada de 76 serán 8,7, 8,8, 8,7, vale. Pues vuelvo a... ¿Vale? Sería 4 más y menos 8,7 partido por 2. Pues serían, por un lado, los puntos que anulan la primera derivada serían 12,7 partido por 2 y menos 4,7 partido por 2. Esto sería aproximadamente 6,35 y menos 4,7 partido por 2 sería... perdón, partido por 6, no partido por 2. Venga, esto sería 12,7 partido por 6 serían aproximadamente 2,3 y menos 4,7 entre 6 pues sería casi menos 8 por 6, 48, casi menos 0,8, ¿vale? Bien, represento estos puntos aproximadamente en f', no tengo puntos dudosos, pues más o menos por aquí estaría menos 0,8 y más o menos vamos a situar por aquí el 2,3, da igual la escala. En este caso, son nada más que 2 puntos, da igual. Venga, pues, ¿qué hago ahora? Recordad que a partir del signo de f' podía deducir a partir de si f' es positiva o negativa, podía deducir el crecimiento y el decrecimiento de f. Era una, o sea, dando valores, vamos a hacerla así. Si no, también podemos sustituir en f segunda, ¿vale? Pues podemos mezclar los dos, ¿no? Si yo evalúo f segunda en menos 0,8, serían menos 8 por 6 con menos 4,8 y menos 4 sería negativo, ¿vale? Menos no sé cuánto. Si es negativo, recordad que aquí hay un máximo. Negativo, aquí hay un máximo. ¿Ese que hay un máximo qué significa? Pues que la función llega creciendo y sale decreciendo a ese punto. Si yo evalúo f segunda en 2,3, estoy sustituyendo aquí, ¿vale? F segunda, para eso la he hecho, estoy aquí, ¿no? Serían 12 y pico menos 4, pues positivo, ¿no? Es positivo. Si es positivo, aquí hay un mínimo local, la función llega decreciendo y sale creciendo. Igual resultado hubiese obtenido evaluando en menos 0,8 f', por ejemplo, en menos 10, f' en 0
y f', por ejemplo, en 10, ¿vale? Entonces, en este caso, tendría que sustituir en la expresión de estos valores, tendría que sustituir la expresión de f', tendría que sustituirlo aquí, ¿vale? Y estudiar su signo. En menos 10, pues serían 300, total, sale positiva, coincide, observad que coincide con, al ser la primera derivada positiva, la función es creciente. Si evalúo en 0 sale menos 5, es negativa, como veis la función es decreciente. Y si evalúo en 10, pues vuelve a ser positiva, la función vuelve a ser creciente. Lo cual, uséis el criterio que uséis para determinarlo, es lo mismo, ¿no? Bueno, pues nada más que nos queda decidir los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La función ¿dónde va a ser creciente? Pues si veis esta gráfica que hemos hecho, la función va a ser creciente en este tramo y en este tramo. Pues desde menos infinito hasta aproximadamente menos 0,8 y desde aproximadamente 2,3 hasta más infinito. Decreciente desde aproximadamente menos 0,8 hasta aproximadamente 2,3. Presenta un máximo en el punto de abscisa menos 0,8 y donde la función mande al menos 0,8, que habría que calcularlo en la calculadora, yo no me voy a parar a eso, y presentaría un mínimo en el punto de abscisa 2,3 y donde la función mande al 2,3. Eso tendría que sustituirlo, ¿qué color cojo que no haya cogido? El gris, por ejemplo, ¿no? F de 2,3 y F de menos 0,8 lo sustituiría en la expresión de F de X. Se metería a la calculadora y donde lo mande tendría que poner las dos coordenadas, ¿no? La abscisa y la ordenada. Vale, pues entonces hemos quedado que presenta un máximo en menos 0,8, vuelvo a mi grafiquita, en menos 0,8 más o menos por aquí presentará un máximo, no sé a qué altura estará, voy a estimar que es por aquí, no me voy a parar a calcular la ordenada de ese punto. Y en 2,3, pues más o menos por aquí presentará un mínimo. Vale, pues esto ya nos da una idea bastante aproximada de lo que va a hacer la función, ¿no? Si suponemos que la ordenada está aquí, del máximo haría una cosa parecida a esta, que alcanzaría el máximo, vendría a buscar el punto de corte con el eje, pasaría por este punto que habíamos calculado, aquí estaría el mínimo y seguiría creciendo hasta tomar su rama infinita hacia más infinito, lo mismo que por la izquierda la toma hacia menos infinito. Y lo único que nos queda es comprobarlo con la curvatura, ¿no? Observar que la función más o menos hasta aquí, a ver qué color pongo, hasta aquí la función va a ser cóncava, las tangentes observas que van por encima, mientras que en este tramo que voy a poner por ejemplo en color verde, la función va a ser convexa, ¿vale? Función cóncava, función convexa, y va a haber un punto de inflexión, parece aproximadamente en el punto 1, 0, parece que va a haber un punto de inflexión. Ahora eso no lo va a decir cuando estudiemos la segunda derivada, ¿de acuerdo? Con esto acabamos de estudiar la función. Os insisto que es largo, o se hace un control muy largo o se pregunta nada más que algún apartado. Este ejercicio ya digo que se va un ratito haciéndolo. Venga, vamos a estudiar la curvatura, que con esto acabamos. F segunda de x es x menos 4, tengo que resolver f segunda de x igual a 0, 6x menos 4 igual a 0, pues x será igual a 4 sextos, que son 2 tercios. 2 tercios aproximadamente 0,6, ¿no? O exactamente 0,6 periódico. Vale, pues represento el 2 tercios. Estudio el signo de f segunda a la izquierda, por ejemplo en el 0, y a la derecha, por ejemplo en el 10. F segunda en 0, observad que es negativa, sustituyo, estaba en naranja, ¿no? Sustituyo la expresión que ya tenía aquí de F segunda. Esto sale en menos 4, por lo tanto es negativa, por lo tanto al ser negativa la función es cóncava, como habíamos visto arriba, ¿no? Mientras que a partir de 2 tercios F segunda de 10 es 60 menos 4, estoy yendo aquí, que son 56, es positiva, por lo tanto la función es convexa. Entonces la función es convexa. Entonces en 2 tercios hay un punto de inflexión, ¿vale? Desde 2 tercios hasta más infinito es convexa, es cóncava.
desde menos infinito hasta el punto de inflexión, hasta 2/3, y presenta un punto de inflexión en el punto 2/3 y donde la función mande al 2/3. Sustituiría la expresión de la función, que no me paro, ¿vale? Y ya habríamos acabado. Esto ya lo hemos comprobado. Al llevar esta información vemos que coincide la curvatura y que el punto de inflexión 2/3 más o menos está aquí, ¿no? Aquí tendría el punto de inflexión. Aquí tiene el máximo local y aquí tiene el mínimo local. Tenemos los puntos de corte con los ejes. Habríamos concluido la representación gráfica de esta función, que es de lo más sencillo que se nos puede